Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. La economía de China ha estado en el centro de la atención de los mercados en los últimos meses. Para ahondar en las perspectivas y también proyecciones de la economía del gigante asiático, estamos junto a Julie Kim, directora del Centro de Asia Pacífico de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. Julie, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Hemos visto señales de desaceleración clara en los últimos meses en la economía china. El gobierno indica que van a crecer o tienen la meta de crecimiento de un 7,5% en 2014. ¿Tú crees que va a ser posible alcanzar dicha meta? La verdad es que el escenario se ha complejizado, ¿no es cierto?, en relación a lo que fue en el momento que tomaron este objetivo. De hecho, incluso ellos ya están dando señales, apenas se dijo que se confirmó después del pleno, ¿no es cierto?, que está en un 7,5, salieron a decir, pero esto es flexible, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque el escenario internacional está mucho más complejo, por lo cual, y todavía China, a pesar de que el nuevo modelo que ellos buscan impulsar es el nuevo motor basado en lo que es el consumo interno, Exacto, todavía depende del motor externo, ¿no es cierto? Y lo que es inversión fija, básicamente. Entonces, ya salieron diciendo que era flexible, ¿sí? Exacto. Pero sin embargo, también hace unos pocos meses fue la primera vez que se transparentó, entre comillas, cuál es la tasa que requiere China crecer para mantener la estabilidad laboral, que básicamente el Partido Comunista, su primer objetivo es la estabilidad política, social. Exacto. Y lo que es la mantención del poder del partido. Y todavía, a pesar de las reformas que se han vivido en China, y a pesar de que todos consumimos productos chinos, China es una economía controlada, ¿sí? Entonces, y han dicho que esto es el 7,2%. China requiere crecer al 7,2% anual para poder generar el empleo requerido para la estabilidad. Entonces, todos partimos de la base de que al menos sí van a crecer el 7,2%. Incluso las semanas pasadas, cuando estuvo todo este terror generado, sí, ¿no es cierto?, por lo que fue, ¿no es cierto?, los defaults generados en las empresas chinas y que el gobierno no salió a salvarlos. El cobre se fue al suelo. Claro, Chile ocupaba nuestro país también. Estamos muy preocupados, coincidía con que salía que Chile era el país que más saldría afectado, era más vulnerable, ¿no es cierto?, a la caída del cobre, claro, de China. Sin embargo, lo que vimos es, a pesar de esto, el que no intervinieran, de hecho, es una señal positiva, porque lo que ellos están diciendo es, a pesar de estos riesgos, nosotros vamos a seguir adelante con la agenda de reforma, de liberalización, a la cual se han comprometido y han anunciado que dan un crecimiento en el mediano y largo plazo, ¿no es cierto?, de lo que es trabajar estos riesgos, ¿no es cierto?, en el sistema financiero, etcétera. Y a pesar de que ellos tienen todo el ahorro y tienen los medios para intervenir, ¿no es cierto? Entonces, sí, el dejar caer esos pequeños casos, porque fueron pequeños casos, lo mismo ocurrió ahora con la corrida que hubo a un banco local, ¿no es cierto?, es a mi entender, y es una señal positiva, ¿sí?, de que China sí va a llevar a cabo los cambios y que saben, ellos manejan la información, de que cuando sea necesario van a intervenir, ¿ok? Ahora ellos están diciendo que, salió hablando el primer ministro, ¿cierto?, diciendo que van a aplicar medidas de estímulo para apoyar a la economía, ¿cierto? ¿Tú crees que en el escenario actual ya están dadas las condiciones para que se haga? Sí, de hecho lo que vemos es que la inflación está muy controlada. De hecho, han estado por debajo de lo que era la expectativa. De hecho, había hasta riesgo de deflación. El mes pasado fue de un 2%, ¿no es cierto? Entonces, tiene una inflación, existe el escenario para que puedan establecer medidas fiscales. Y a su vez, por lo cual, ya está el escenario que en el caso que ellos, y de hecho están interviniendo. Cuando salió lo que fue el default de las empresas, al tiro salió Li Keqiang anunciando el plan de urbanización, ¿no? Entonces, y que la concentración de la población de China en ciudades y para poder estimular aún más lo que es la demanda interna, ¿sí? Entonces, ya están las señales, ya se están tomando medidas, siguieron con lo que son medidas de liberación financiera, bancos extranjeros que van a poder, ¿no es cierto?, ingresar al sistema, se aumentó, ¿no es cierto?, la proporción de inversión que van a hacer empresas extranjeras en términos accionarios, en empresas chinas, varias medidas que ya, además el tema del cambio, ¿no es cierto? Claro. Se sigue con lo que son las medidas de reforma y a su vez de estímulo, pero siempre el estímulo teniendo el primer objetivo que es el mercado laboral. Y esto tenía que ver con que se había también, aparte de las señales de desaceleración en términos de manufactura, sí, y de exportación, que generó este pánico general. Claro, porque están por debajo de la línea que divide la expansión de la contracción. ¿No es cierto? Que estamos viendo desde enero contracción. Lo que también se estaba viendo de hecho, en el preliminar de marzo que salió del HSBC hace 2 días,
lo que se veía que generó de nuevo preocupación fueron señales de desaceleración en lo que es demanda interna y consumo, ¿sí? Pero sí volvió a repuntar lo que es exportaciones o nuevas órdenes de exportación. Entonces, ya se están tomando medidas para lo que es asegurar. Siempre hay que tener claro esto, el primer objetivo de China es la estabilidad. Y claro, tienen el ahorro, ¿no es cierto? Son los sostenedores mayores de lo que es el bono del Tesoro de Estados Unidos, de reservas internacionales. Además, sí. Entonces, cuentan con las herramientas y los recursos, ¿no es cierto?, para poder asegurar este objetivo de supervivencia y crecimiento. ¿Cuáles serían los principales riesgos que hay hoy en día para la economía china? Yo creo que el principal riesgo es cómo van a lograr equilibrar, ¿no es cierto?, esta agenda de reformas hacia el mediano o largo plazo, que es cómo lleva a que la economía se mueva más por el consumo interno, ¿no es cierto?, junto a especialmente lo que es disminuir la realidad o mejorar la realidad del medio ambiente. De hecho, sí, se le declaró la guerra. Sí, ese es un tema bastante importante hoy en día ya. Y de hecho se quieren ser, entre comillas, líderes en términos de economía verde, ¿no es cierto?, con lo que es la necesidad de al menos crecer un 7,2% en un escenario internacional que vemos que todavía le cuesta a Estados Unidos, todavía le cuesta a la Unión Europea. Va muy lento, va muy lento. Que vemos los riesgos de Crimea, entonces te dices, y que todavía depende del motor exportador. Entonces, ¿se logrará equilibrar tan perfectamente, ¿no es cierto?, este concierto de variables que requieren manejar de los objetivos de mediano y largo plazo con la coyuntura del corto plazo? Y también el tema que también vimos con lo que ocurrió con la corrida en este banco pequeño, con lo que son las comunicaciones, ¿no es cierto? Porque esto ocurrió con un rumor que salió de una persona que habría ido a retirar, ponte tú, $30,000 de sus ahorros, o 3.000, no recuerdo, era una cifra bien pequeña. Claro, y no que, era. Y que después corrió, ¿no es cierto?, en los que son las redes sociales de que no había dinero y que no había podido retirar ese dinero. ¿Y qué ocurrió eso? En minutos ya estaba toda la gente, ¿no es cierto?, tratando de sacar su plata. Entonces te dices, ese tipo de escenarios con lo que son este temor existente en el sistema, porque aunque por más que los bancos están muy bien resguardados, ¿no es cierto?, genera riesgos y vamos a estar observando también se teme mucho este tema de los defaults de empresas. En el caso, ¿no es cierto?, de la primera empresa que cayó en default, que era una empresa de paneles solares, sí. China tuvo problemas, una agenda muy compleja para ese sector. El año pasado tuvieron problemas con la Unión Europea, que tenían prohibida, ¿no es cierto?, lo que era, y tuvieron aranceles especiales para las exportaciones chinas en lo que era nuevos elementos verdes, por así decirlo. Los paneles fotovoltaicos. Sí, entonces tenían restricciones. Uno entendía por qué le había ido mal, ¿no es cierto? Y también lo mismo que esta empresa inmobiliaria, ¿no es cierto?, que cayó. Claro. Entonces te dice, oye, pero esto puede afectar también como un pánico generalizado que después hasta afecte a las empresas sanas, ¿no? Este retiro de confianza o estos fondos golondrina que salen todos corriendo. Pero no, creo que en general todo el mundo sabe que en términos estructurales, China, aunque le vaya muy mal, todos esperamos que crezca un 7,2% y el mundo va a crecer en un 3% promedio, ¿sí o no? Claro, sigue siendo muy por encima del promedio global, digamos. Entonces, está el sector inmobiliario también que ha mostrado riesgos, y lo que es la reforma del sistema financiero, ¿no? Esto es el tema del banco en la sombra, ¿no es cierto? Que se dice que más encima todos temían el tema de los colaterales del cobre, etcétera. Sin embargo, lo que estamos viendo también es que se han realizado múltiples medidas para ir trabajando este tema. Se ha fiscalizado, no sé, lo que son las deudas de los gobiernos locales. Y de hecho, el mes pasado ya se veía, ¿no es cierto?, cómo había disminuido dentro de lo que había sido el otorgamiento de crédito general, la proporción representada por el sistema no formal, no bancario, ¿no es cierto?, en términos de crédito. Entonces, sí están esos riesgos, ¿no es cierto?, claro, el sistema financiero, ¿no es cierto?, y lo que es el sector inmobiliario, que sigue mostrando alzas en los precios a pesar de todas las medidas tomadas por los gobiernos. Que hay una crisis de liquidez, que es el temor que tienen los mercados. ¿No es cierto? Y la llamada burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria. Sin embargo, aún, a pesar de la incertidumbre del escenario internacional, ¿no es cierto?, la verdad es que aún sí se ve más complejo el panorama, pero hay que confiar en que ellos cuentan con las herramientas y que hasta ahora lo han hecho y ya han dado las señales de que lo van a hacer, que van a invertir en infraestructura, en urbanización, ¿no es cierto?, en energías verdes, ¿no es cierto?, nuevas plantas, etcétera, y construcción, que es una buena noticia para el cobre. De hecho, han hecho muchísimo énfasis en este plan de urbanización, que básicamente es infraestructura, ¿no es cierto?, y es construcción. ¿Qué crees que pasaría si no se cumple no logra crecer a un 7,2%, crece menos que eso?
Bueno, de hecho ya se han visto, a ver, yo creo que es casi imposible que no sea ese, porque si no van a tener una explosión fiscal total, ¿no es cierto? Van a aplicar medidas de estímulo, van a hacer todo lo posible para que no ocurra, digamos. Pero en ese escenario de ficción, ¿no es cierto?, lo que estaríamos viendo son un aumento, ¿no es cierto?, de lo que es manifestaciones sociales. De hecho, China cuenta con un aumento sostenido, ¿sí?, de lo que son manifestaciones cada vez más masivas, entre comillas. Pero en general han estado asociados elementos como de impacto directo en sus vidas. Ponte tú que van a poner una planta de carbón al lado, que está contaminado el río, que sus hijos tomaron unos remedios que no deberían tomar en el colegio. ¿Me explico? Como un poco lo que pasa acá también cuando alegan contra las centrales. La agenda ambiental, de hecho, ha sido una agenda muy desafiante para el gobierno chino. Sin embargo, claro, lo que estaríamos viendo ahora serían movilizaciones en términos de exigencia de crecimiento económico y de estabilidad, y además que están acostumbrados todos a que salen y todos tienen trabajo, ¿no es cierto? Y que cada vez tienen mejores condiciones de vida. Pero yo descartaría ese escenario, lo veo muy difícil, si no estaría todo el mundo muy mal. No afectará a todos, nosotros también estaríamos preocupados. Tendríamos que estar en un escenario muy empeorado a nivel global, ¿sí? Lo veo muy poco probable, porque todavía cuentan con los recursos ellos de poder manejar la agenda y cuentan con el objetivo de la supervivencia del partido, ¿sí? Exacto. Y han demostrado durante las últimas décadas manejar muy bien la variable del crecimiento económico con las metas del partido, digamos. Y con la agenda social y política, entre comillas, porque en China básicamente como que la agenda social y política se entienden por uno, ¿no? Van de la mano, exacto. Julie, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando sobre la economía china, proyecciones y también perspectivas. Gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.